Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos con el historiador, folclorista, director de danzas folclóricas, amigo y compadre Wilman Ordóñez Iturralde. Vamos a conversar sobre temas que los amigos pueden conversar en estos momentos que la vida nos ha permitido darnos tiempo para entender cosas de la vida muy diferente a lo que muchas veces hemos podido entender antes de la pandemia, que es conversar sobre el alma, sobre el espíritu. Hemos hecho un preámbulo primeramente sobre diferentes temas de la familia, de los amigos, y ahora estamos entrando directamente a Rodrigo Chávez González. Y para ello quiero agradecer que mi amigo Wilman Ordóñez haya aceptado esta invitación para poder conversar sobre Rodrigo Chávez González y algunos temas que tienen que ver con su vida y su vinculación al folclore montubio y a la cultura ecuatoriana a través del tiempo, dejando una huella, dejando una historia, dejando un camino para personas que aman el Ecuador. Wilman Ordóñez, bienvenido. Muchas gracias, querido Fernando. Para mí siempre es un honor compartir contigo en un interdiálogo, en un cruce de saberes, lo que vos planteas desde un sujeto importante de la ciudad que trabajó para la cultura étnica de la misma en relación de lo regional, de cómo lo regional ha vinculado a la ciudad y cómo la ciudad se vincula a lo regional, pero particularmente desde esto que vos mismo planteaste, desde el alma, desde donde los padres vascos en Palenque me enseñaron desde la filosofía de la teología de la liberación, que no se puede conocer la cultura montubia si no se podía entender el alma de la misma. Primer punto importantísimo. Lo que significa que este patriota guayaquileño, Rodrigo Chávez González, se vincula seguramente a la cultura montubia desde la sensibilidad del mismo ser montubio, porque si bien el hombre había nacido el 26 de enero de 1908 en la ciudad de Guayaquil, todos sus antecedentes son montubios. Por el lado del padre, el doctor Modesto Chávez Franco, que había nacido en el siglo XIX, ministro además del Interior del gobierno de Alfaro, el doctor Modesto Chávez Franco, cronista vitalicio de la ciudad de Guayaquil, todo un ascendente montubio. Por el lado de la señora madre, una dama guayaquileña, pero su esposa, doña Ida Pazmiño de Chávez González, nacida también en Santa Rosa, en la provincia del Oro, profundamente de origen montubio. Y los relatos y narrativas de su propio padre a través de estas crónicas lo vinculan sensible y psicosocialmente a esta identidad, a esta memoria y a estos procesos que emergieron en él una nueva alma, una alma más vinculada a lo campesino, porque siempre él le decía a Guido, después vamos a hablar de Guido, a Guido le decía que uno de los propósitos por el cual se vincula, más allá de entender el alma, era que el montubio a lo largo de el siglo XIX, particularmente él hablaba del siglo XIX por una sola razón, porque había sido él carne de cañón del proceso de independencia, del proceso marxista y del proceso liberal, y había sido injustamente invisibilizado. Y esa invisibilización también se hace invisible culturalmente en el siglo XX, cuando se supone que era el XX en la modernidad, que empezaba a ser el siglo que generaría en la ciudad y en la ciudadanía una nueva forma de entender y de comprender este sujeto desde sus vínculos no solo comerciales, sino desde sus producciones simbólicas, desde su propia cultura y desde sus propias representaciones. Entonces el hombre tiene una enorme necesidad de llenar ese vacío. Se dice que Rodrigo fue un adelantado para su época.
porque no bien entrada la mocedad de Rodrigo, a los 12 años, escribe sus primeros poemas. Es decir, que antes de ser investigador Rodrigo, y de ser folclorista, y de ser historiador, y periodista además, él fue poeta en un momento importante para la poesía modernista de la ciudad, donde estaba Borja, Fierro, el mismo Medardo Ángel Silva en la ciudad de Guayaquil, y otros tantos. Y la música porteña también se convierte en música moderna. El baile del puerto también se convierte en un baile moderno, porque disruptivamente ingresan géneros foráneos que vienen a revelarnos a nosotros que estábamos entrando en una modernidad importante. Por eso Rodrigo es un sujeto especialísimo de estudiar e importante de estudiar para entender a la ciudad de Guayaquil desde el vínculo Montubio, a la región desde el vínculo Montubio, pero también a esta historia músico-danzaria de la ciudad como ciudad de puerto. Rodrigo Chávez González fue un personaje muy peculiar. Rodrigo, además de haber sido hijo de este gran hombre, esposo de una gran mujer con la cual crea el cuadro folclórico Montubio el 25 de noviembre de 1965, fue un hombre que vino ya destinado a llenar vacíos de este sujeto histórico, de este sujeto social, como fue el Montubio, como es el Montubio, en un tiempo en el que la gente vivía a espaldas del mismo. La gente en la misma ciudad de Guayaquil vivía a espaldas de lo Montubio y de la cultura montubia. Y él llena los vacíos. Y uno de los principales vacíos es: ¿cómo puedo yo mover a lo Montubio de la región a la ciudad de Guayaquil para que la ciudad de Guayaquil pueda entenderse desde lo étnico y desde las memorias prácticas y representaciones montubias? Entonces él decía, ¿qué es lo que a él lo mueve sensiblemente? ¿Qué es lo que a él lo mueve emocionalmente? Era la música, era el baile, porque fue un gran bailarín, además de un enorme poeta moderno. Y le movía la música porque toda su generación anterior era gente ilustradísima, muy ilustrada, mucha gente educada en Europa, y esta gente venía formada también en música barroca, en música clásica, en música académica. Entonces es el hombre, pero esos grandes referentes europeos que venían con su propia familia, que le antecedían, hacen que él descubra en sí mismo la posibilidad de hacerse siempre las preguntas que uno tiene que hacerse en relación a la música tradicional. Entonces ahí dice, bueno, vamos, ¿qué es lo que yo puedo hacer para mover a lo Montubio que no sea desde donde el Estado o desde donde la política me invita a verlo, ¿no? Pero me invita a verlo desde las crisis de la política, desde las crisis del Estado. Y entonces él dijo el folclore, dijo la danza, dijo la música, dijo el amorfino, dijo todas las representaciones del arte oral, del arte vivo, de lo que la cultura montubia hasta allí estaba recreando y estaba representando. Sí, dijo, pues vamos a hacerlo desde allí. Cuando lo hace, apenas tenía 14 años. Sí, ya 2 más de cuando inicia como poeta. Y su padre lo llevó a Catarama, la provincia de Los Ríos. En Catarama, en un sarao, él dice en un relato de él, porque de eso podemos hablar harto de Rodrigo, donde escribía, él dice que él estaba en un sarao con un padre que estaba establecido en Puerto Viejo y que estaba tocando en un piano de cola y que él había interpretado un tono y que él le pregunta al padre que qué tono estaba interpretando y el padre le dice, estoy interpretando La Iguana. Ese fue su primer acercamiento acerca de una de las canciones más antiguas, de los bailes más antiguos de Manabí. Entonces dice que estaba tocando esa iguana. Y desde esa iguana es que él emprende toda una campaña que se convierte en revolucionaria. Rodrigo Chávez González, Rodrigo de Triana. Un héroe para muchos de nosotros o un padre para la cultura montubia, para nosotros como actuales directores de agrupaciones artísticas que hacemos montajes escénicos. ¿Qué nos deja su trabajo a partir de ese conocimiento, a partir
de esa primera oportunidad de escuchar La Iguana? ¿Por qué siguió hacia adelante y cómo se vincula de manera definitiva al Montubio ecuatoriano? Un gran amor por la patria, un elevado espíritu cívico y la posibilidad de podernos siempre sentir orgullosos de ser Montubio. Amor a la patria, un espíritu cívico y la posibilidad de siempre sentirnos orgullosos de ser Montubio. Esas tres grandes lecciones solo lo puede hacer un espíritu noble, un espíritu sincero, un espíritu afable, un espíritu dado siempre a revelar lo que ha sido tradicionalmente invisibilizado. Invisibilizado desde un Estado incapaz de mirar la diversidad, invisibilizado por una ciudadanía de la élite criolla, incapaz de sentirse orgulloso de las raíces de donde nace, crece, se reproduce, se desarrolla y muere, incapaz del entorno mismo de la familia de no verse a sí mismo con ese orgullo y con esa altivez del ser Montubio en la diversidad regional, particularmente en la ciudad de Guayaquil. Esas son las grandes lecciones que nos dejó, que nos legó, que nos heredó y de las cuales nosotros nos empoderamos y nos sentimos completamente, primero, agradecidos y segundo, en línea de continuidad, solventes intelectualmente para seguir emprendiendo nuevas campañas a favor de los Montubio y a favor de su cultura. En relación a por qué La Iguana, tenía 14 años, porque fue el primer tono, porque la música académica le invadía anterior a ello y porque a partir de allí él dice, bueno, si el padre le cuenta, hablo del cura que estaba tocando el piano, le cuenta que era un tono que había escuchado en Manabí, él llega, regresa a la ciudad con esas preguntas inocentes de un niño de 14 años, pero adelantadísimo, y le dice al padre, al papá Modesto Chávez, según nos relata en lo posterior Guido Garay, le dice al padre, y lo que él cuenta A través de mi lupa, pero papá, ¿pero qué canta los ríos? ¿Qué canta el oro? ¿Qué cantaba en el 19 y en el 18? ¿Qué cantaba Guayaquil antes? Y el papá le comienza a relatar cantidades de historias, porque el padre, Modesto Chávez Franco, igual que Gabriel Pino y Roca, e igual que José Pino de Icaza, igual el padre espiritual de toda la narrativa Montubio, que fue José Campos Maigón, José Antonio Campos Maigón, sobrino nieto del gran Francisco Campos Cuello del siglo XIX, quien había escrito un gran texto que se llama Narraciones Históricas. Y este José Campos Maigón, a quien se conoce como el abuelo espiritual de la narrativa, porque fue el primero en construir cuadros de carácter costumbristas Montubio a través del periodismo y de la crónica, es también quien se torna cómplice de la pregunta de Rodrigo de Triana y le cuenta y le participa lo que él como periodista había estado descubriendo en los mitos relacionales y fundacionales de los caseríos, de los recintos y de los sitios en torno a la provincia del Guayas, particularmente de la provincia del Guayas. Y Modesto le cuenta y le canta canciones de la provincia de El Oro y otra gente vinculada a Catarama, donde siempre iban ellos a estacionar, a vacacionar. Le cuentan mucho, porque él cuenta de muchos hacendados de la época de la provincia de Los Ríos y se hace amigo de uno de los grandes, sobre todo de los Aspiazos, porque su padre se movía en la élite de la altísima alcurnia de la política y de la economía de ese tiempo en la ciudad de Guayaquil. Por ende, el hijo también se movía. Y ahí le comienza a decir el padre, en una A través de mi lupa, él cuenta que le dice el padre que como la provincia de Los Ríos tenía palenques de negros, las músicas de antes eran músicas de tamboras y que él había descubierto una gran canción que después la pone en un estudio organológico que se llamaba el Estudio de la Marimba, en la ciudad de 1927, el estudio técnico organológico de la Marimba, y él dice que había descubierto en la provincia de Los Ríos una enorme canción de la colonia, de los fandangos de enero, que se llama Candungangüe, Negrita Guá, Ayumbambé, Oye Yumba, Hue, Guá, 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 O, A. Claro que para mí como investigador histórico, como historiador, para mí también fue de enorme importancia recuperar
esa canción, volver a los ríos, volver a Catarama, donde ya no se canta esa canción, pero sí ir a una zona importante que fue afluentes de negros, cimarrones y libertos, como fue Palenque particularmente. Y entonces allí hubo un señor que ya murió, se llamó Nicolás Ochoa. Nicolás Ochoa era del recinto Las Piedras, y Nicolás Ochoa decía recordar una canción muy parecida, y así comienzo yo también a entender a este gran hombre. Y el papá le comienza a cantar y a contar historias musicales que estaban en los relatos fundacionales del mito y de la magia de la provincia del Or, y así se recupera. Pero él dice, ahora me toca emprender a mí una campaña. Como se había formado en literatura, en escritura, en periodismo, el hombre también era un poco disperso, no era un hombre que estaba sujeto a un solo objeto de estudio, sino que él quería revelar los Montubios, visibilizar los Montubios en la ciudad de Guayaquil. Entonces él dice, voy a emprender mi propia investigación, mi investigación personal. Rodrigo va a Daule, al Mate. En ese tiempo era un recinto, era un caserío más que un recinto, y él recupera allí a 3 músicos, familia Rugel y familia Quijito. Estos Rugeles, que venían del siglo XIX, habían sido los que organizaron la famosa banda musical, una banda rústica, una banda que es muy probable venga de las bandas antiguas, de las grandes bandas que trajeron siempre los pro-independentistas y los independentistas a la ciudad de Guayaquil. Y entonces él trae a esos Montubios, es decir, los organiza para moverlos a la ciudad, y les dicen que les toque lo que ellos cantaban hasta allí, y ellos le cantan una canción importante que se llama El Gallinacito, que yo pude recuperar y que está siendo grabada. Es una tonada polka de 2/4 que hoy en día va a ser como la revolución, hasta para la propia Daule, que ni siquiera Daule, y esto es interesante, Fernando, porque ni siquiera Daule recuerda a su banda del Mate. He estado en conferencias para el municipio y Daule no conoce su propia historia, conoce su historia política, pero administrativa y jurídica, no conoce su historia cultural. Entonces, al no conocer su historia cultural, son invisibles estas identidades y son fracturadas en relación a esos silenciamientos que lamentablemente son los que contribuyen a que desaparezcan algunos elementos de fortaleza, de afirmación identitaria y de memoria, y eso sí es lamentable, y sobre la pérdida de eso nosotros no tenemos que lamentarnos, sino que trabajar en la recuperación. Entonces él recoge allí El Gallinacito, recoge una canción que no pudo él jamás transcribirla, de la cual solo hablaba, nunca recuperó la métrica ni el compás ni la melodía, que se llamó el Zacatupié, que yo después la recupero de boca de mi bisabuela Mercedes Mafuelo, viuda de Landírez. Este Zacatupié queda como una polca de Guayaquil. Y recupera el galope, famosa galopa, que se cantaba y se bailaba en el cancionero alfarista, y que se dice en un relato que lo cantó y bailó el mismísimo Pedro J. Montero. Entonces todas estas canciones le revelaron un mundo de posibilidades para él poner visible lo Montubio en la ciudad. Y así fue como él encuentra en los relatos antiguos de Juan Agustín Guerrero, de su propio padre y tal, el costillar, el arrayán, el alza, de eso habla él solo de una forma muy ligera sobre el costillar. Ya antes, Juan León Meras hablaba en sus Cantares del Pueblo Ecuatoriano sobre el arrayán y el costillar, y que estas canciones, Luis Cordero también lo hizo antes, el presidente Luis Cordero en el 19, que estas canciones habían desplazado la famosa también alza que te han visto. Y Rodrigo recupera también esa canción en la versión más auténtica de lo que podríamos denominar música porteña y baile del puerto. Y luego él se vincula también a otra provincia profundamente montubia y chola, como es la provincia de Manabí. Y en la provincia de Manabí es testigo de las fiestas de Chihualo. Es la fiesta que sobrevivió al tiempo. Pero el Chihualo también estaba como villancesca, como villancico o como juegos de rueda en la ciudad de Guayaquil, en los soportales de la misma, porque los mismos juegos de la ciudad se juegan y se cantan y se bailan en la provincia de Manabí, nada es. Entonces, ¿qué es de qué? No, lo de aquí es de aquí, lo de allá es de allá, pero es lo mismo. Entonces, así construyó un mundo de saber más sistemático, que nos permitió luego llegar a lo que se conoce el 12 de octubre de 1926 como la fiesta regional del Montubio ecuatoriano. Mucho Montubio, mucho andino, muchos del oriente vinieron a vivir a Guayaquil.
y eso enriqueció nuestra cultura, a pesar de que ha sido desconocida por mucha gente porque simplemente se vivían en desniveles o se vivían en otros niveles sociales y nos movíamos en diferentes estratos económicos y sociales. En el barrio donde yo viví, habían los belenes en las casas o los pesebres en las casas y los que se hacían en las esquinas, que eran los nacimientos. ¿Cuál es la relación que tú encuentras entre lo manabita y lo manabita y montubio y las diferentes manifestaciones andinas? ¿O crees que se haya mezclado, que se haya enriquecido, o se mantuvo básicamente esa actividad al nivel de montubios? Sí, los barrios siempre fueron núcleos de construcción de identidades y de recreación mismo simbólica significativas para las identidades de muchos de los elementos que ha atravesado el Ecuador en una ciudad crisol de la ecuatorianidad como es la ciudad de Guayaquil. Todo aquí se encuentra en lo que hoy en día se conoce como interculturalidad, es decir, que ya no se sabe qué es de Guayaquil si no se piensa lo montubio, qué es de lo montubio en la ciudad si no se piensa lo afrodescendiente, qué es lo afrodescendiente si no se piensa lo andino, cómo lo andino nos trae a nosotros elementos de identidad de las tradiciones navideñas, igual españolas, llegada a esta zona en la Real Audiencia y después en la misma República, y qué de lo costeño está en lo andino. Si uno tiene que ir un poco viendo, haciendo un estudio metodológico independiente, privativo el uno del otro, de no solamente, Jesús, María, las asémilas, la misma paja que tiene una condición muy interesante, que luego aparece la paja quemada en las tradiciones populares de la chamisa andina, todo eso que es parte de toda la diversidad identitaria de las festividades populares. Los chigualos de Manabí, si acaso están vinculados al corro folclórico infantil de la ciudad, sí. Porque antes de Manabí ser Manabí, que es la segunda provincia después de la provincia del Guayas, las tradiciones navideñas eran tradiciones completamente guayaquileñas. Si bien en 1529 pasan primero los españoles, es en esta ciudad después de 1537, 1547, que fueron los últimos asentamientos de la misma, después de todo ese proceso fundacional, porque Guayaquil no se funda, es un proceso fundacional de la ciudad de Guayaquil. Hay una carga que venía viajante de estas tradiciones navideñas que vienen desde la sierra hacia la costa y de la costa mismo y sus afluentes hacia la ciudad de Guayaquil, donde determina una noción navideña española, europea, occidental. Entonces, juegos como el sombrerito se jugaba y se cantaba en la ciudad de Guayaquil, hasta en los ríos. Sí, el juego del sombrerito no es que nace en la provincia de Manabí, en la fiesta popular de los chigualos, porque a los chigualos se los conoce primero como cancionero tradicional navideño. Entonces, esos juegos de rueda como el Conde Laurel, al Chaquicaramachaqui, la misma verseada en contrapunto, que define un territorio oral, una práctica oral, estaba ya en la ciudad, en los barrios sobre todo. No obstante, lo interesante de Manabí es que que para nosotros fue el núcleo de convergencia, en Manabí también esas prácticas se vuelven parecidas en las casas de ellos. Y en las casas de ellos ya se incorporan otros elementos de la comida, de la bebida, del juego, del eros y del tánatos. El tánatos es la muerte, porque siempre hay un principio de la llegada de los chigualos y hay un final de la retirada del niño, de la guardada del niño y de la salida del niño. En todo caso, hay todo un proceso de representaciones. La pájara pinta
¿quién no recuerda que en los barrios yo jugaba la pájara pinta? Tú debiste haber jugado y cantado la pájara pinta. Y cuando uno jugaba y cantaba la pájara pinta y uno va a las prácticas de chigualo, claro que los chigualos incorporan más amorfinos, más elementos del canto y de la danza, entonces se extiende la métrica y la versificación. Y uno dice, bueno, pero aquí nomás lo jugué de esta forma. Y yo jugaba otros juegos como calabacita, calabazón, ahí viene el niño burlón, calabacita, calabazón, vamos a zapatear el jurón. Eso lo cantaba mi bisabuela, Mercedes Mafuelo. Este canto que te acabo de cantar era un canto de Arrayán, que se cantaba en torno a estos Belén. Entonces, todo lo que el conjunto del nacimiento hasta la tragedia, porque ahí se ve todo vinculado, siempre fue significado y representado allá. ¿Puedes describir las etapas de la fiesta de Navidad La que yo recuerdo, la de mi barrio también, recuerda que yo provengo de barrios subalternos, de barrios populares. ¿Qué es y cómo nos convergían a nosotros en la familia y en el barrio? Venía el nacimiento, la misa de gallo. Nos llevaban a una misa de 12 de la noche. Pero primero venía un vecino y te preparaba en una casa. Es que no, a diferencia de Manaví, que tampoco hay priostes, pero sí hay siempre un líder. Hay un líder, porque en la sierra sí hay priostes. El prioste es el padrino, ¿no? Y el padrino es el mecena. Y el mecena es el que pone la plata. Pero en Guayaquil no era así, pero siempre había alguien de la familia que es como el más cristiano, podríamos llamarlo así. El que más valores cristianos tenía en ese momento, era el que más motivado para la celebración de la Navidad, de la Nochebuena primero, luego la Navidad. De la Nochebuena, estaba imbuido de esa alegría de que qué importante es el nacimiento del Niño Dios. Lo que para nosotros el Niño Dios, para los chigualos es Emanuel o Manuelito. El nombre de Manuel es bíblico, Manuelito es muy manavita, de ahí aparecen muchos Manueles, pero los Manueles también son españoles, muchos Manueles españoles, por el lado de los ríos y por el lado de Guayaquil, estaban también significados en el Niño Dios, el Niño Jesús, que ahora le llaman Niño Divino también, en otros lados se significa de otra manera. Pero no obstante, entonces venía eso. Luego, después de esa convergencia de eso, vamos a la Nochebuena, vamos a la misa de gallos y tal, regresábamos a comer. No recuerdo cosas más agradables después de la misa de gallo que el padre o la madre o los padrinos del niño nos decían a nosotros primero que besáramos la frente del niño. No sé por qué eso de besar la frente del niño. Besar la frente del niño era como algo así, como saludar, pedir la bendición al niño. Saludar, ¿no? Pedir eso, la bendición. Fíjate, Fernando, que eso quedó impactado en mí. Es una cosa impactante, porque cada vez que mi padre, Wilman Ordóñez Valareso, sale con el Niño Dios, ¿no?, a la misa de gallo, mi padre siempre le da el beso en la frente al niño. O en la mano. Yo digo, es muy probable, y yo digo qué acto simbólico de pedirle permiso, es muy probable también de pedirle permiso al niño para poder hacer el ritual que posteriormente se hace, ¿no? Posterior a eso, después de la Nochebuena, ya para eso, si bien recuerdas, porque después hay una novena, o la novena se hacía antes, la novena era antes, y en las novenas siempre habían juegos populares, habían comida, habían distracciones, habían baile, había festejo, había música, y entonces el barrio se reunía en torno al niño, pero la novena era como la esperanza de poder llegar a la Nochebuena para terminar en la gracia de la Navidad.